Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre el avance de la cosecha 2024 de las clases de trigo Harrod Winter y Sofred Winter de los Estados Unidos. Queremos primero agradecer a todos nuestros clientes en Sudamérica por su participación e interés en este seminario y también a todo el equipo de la US WIT Santiago por su permanente apoyo y por haber hecho realidad esta actividad. Adicionalmente, queremos agradecer a los presentadores, que ya los voy a introducir, como también a las personas que nos van a ayudar el día de hoy con la traducción al idioma español y portugués respectivamente. Haciendo una breve introducción, estaba revisando las cifras de los Estados Unidos de acuerdo al último reporte del WASDE y vemos que los Estados Unidos se espera que produzca 5,4 millones de toneladas más esta temporada, la temporada 2024-2025, comparado con la temporada 2023-2024. En el caso de las clases de trigo que vamos a presentar hoy día, las clases de trigo que vamos a presentar hoy día representan más del 50% de la producción total de trigo de los Estados Unidos. Haciendo una breve recapitulación, vimos que la temporada pasada se produjo 16,4 millones de toneladas de Harrod Winter y esta temporada 24-25 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta una producción de 20,8 millones de toneladas, ¿no? Podemos hablar de casi 5 millones de toneladas más. En el caso del Sofred Winter, la situación es diferente. En la temporada pasada, la temporada 2023-2024, se produjo 12,2 millones de toneladas de trigo Sofred Winter y en la temporada actual se espera una producción cercana a los 9,4 millones de toneladas. ¿No? Se espera que la exportación de trigo Sofred Winter caiga en aproximadamente 1,4 millones de toneladas desde 4,4 millones exportados la temporada anterior a 3 millones de toneladas proyectadas, exportadas para la temporada 2024-2025. Queríamos comentarles que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat y serán respondidas al final de la sesión, tanto las preguntas referentes a Harrod Winter como a Sofred Winter. Y lo más importante, no se olviden que abajo de su pantalla pueden escoger el idioma en el cual quieren escuchar la presentación. Nuestros presentadores harán la presentación en inglés, sin embargo tenemos canales de portugués y español para que ustedes puedan escoger en la parte inferior, en un círculo donde se escoge el idioma abajo de la manito levantada. Sin más preámbulos, presentando a nuestros aflamantes expositores del día de hoy, sobre el Harrod Winter nos va a hablar el señor Aaron Harris, vicepresidente de Investigación y Operaciones de la Comisión de Trigo de Kansas, y posterior a su presentación, la señora Erika Oakley, vicepresidente de programas de US WIT Associates, nos dará el informe preliminar de la cosecha de trigo Sofred Winter. Sin más preámbulos, los quiero dejar ahora con el señor Aaron Harris. Muchas gracias, Aaron. Por favor, adelante. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días. Es un placer estar aquí hablando con todos ustedes hoy. Es un placer también porque ya estuve en muchos de sus países y es bueno poder volver y compartir buenas noticias ahora sobre Hard Red Winter con amigos. Bueno, a los amigos de Río Grande do Sul, espero que ya no llueva. Lo siento muchísimo, realmente tuvieron una tragedia terrible.
Es un país muy bonito y lo siento que tengan esa tragedia. Voy a compartir ahora mis diapositivas, a ver si pueden verlas. Miguel, ¿me avisas? Perfecto. Muy bien. Para mi programa, la idea esta mañana es hablar un poco de cómo el trigo llega, digamos, desde la finca hasta los consumidores en Sudamérica. Y voy a hablar un poco del Hard Red Winter en este caso. Vamos a pensar un poco en la calidad y otras cuestiones. Los saludo desde Kansas. Yo estoy en la ciudad de Manhattan, Kansas, en el centro de Estados Unidos, en el centro de innovación. Y lógicamente hay muchos productores en Estados Unidos que trabajan justamente en mejorar el trigo. Son 17 estados que participan de las comisiones, que son miembros de US Wheat Associates. Tenemos una serie de personas que están preocupadas en invertir entonces en universidades para tener un desarrollo de mejores variedades, para tener siempre la mejor calidad, para hacer buenos análisis de calidad en cada cosecha. Y claro, tenemos también personas en US Wheat Associates que están haciendo un trabajo técnico y de asistencia fantásticos. Bueno, para mí es interesante pensar en esa cuestión de cómo llega, ¿no? Desde el momento de la producción hasta los consumidores el grano. Hay una serie de variedades que se pueden seleccionar, que tienen buena productividad y tienen buena calidad. Y en el momento de la cosecha básicamente hay dos opciones. Se puede entregar ese trigo al trader, digamos, que va a trabajar después de ahí en adelante con eso o pueden hacer directamente la cosecha del campo. Entonces, en Kansas, por ejemplo, tenemos mucho almacenamiento comercial también y tenemos un poco más y un poco de almacenamiento en las fincas. Mucho de eso va por ferrocarril, va en vagones bastante grandes. Esos lotes entonces se envían para exportación, eso se va a clasificar, se va a hacer la carga de acuerdo siempre con las especificaciones. Entonces eso va del interior del país, de Estados Unidos, y se exporta de tres maneras diferentes. Por lo general puede ser por ruta, puede ser por ferrocarril, los unit trains, los shuttle trains, o sea, varían en cantidad de vagones. Tenemos un 30% que pueden ir por barcazas también, por embarcación. Tenemos un sistema también que va por río, que funciona bastante bien. Un buen sistema fluvial en el río Mississippi, en el río Columbia, un poco más en el Columbia que en el Mississippi, y menos del 2% va por camión. O sea, necesitamos un buen sistema logístico y una buena coordinación para que esto funcione. Tenemos aquí un ejemplo incluso de la embarcación Handy Max, que tiene 40.000 toneladas de capacidad. Para llenar eso, claro, necesitamos trigo de más o menos 20.000 hectáreas. Los productores entonces llevan eso en sus camiones, son 1.350 camiones, y eso se envía a una o más instalaciones para cargar todo eso en los trenes, en los shuttle trains, y eso viaja más o menos hasta 2.000 kilómetros en muchos casos. Y todos tienen que llegar a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, para que eso finalmente se pueda cargar, pesar, clasificar, chequear para ver si están bien las especificaciones. Y en ese caso sí, eso viaja. O sea, básicamente estamos trabajando para llegar a las mejores variedades, para poder plantar y para poder llegar a la mejor calidad. Nosotros trabajamos entonces con personas de forma nacional e internacional para que eso sea bastante bien hecho. Tenemos un buen sistema de transporte, de logística, pero lo importante es que los que están comprando compren el trigo que quieren y que necesitan, o sea, que tengan el producto correcto en manos. Dicho esto, pensemos un poco ahora en el pantallazo general que les quería pasar aquí. Bueno, se hacen las muestras, se van a tomar esas muestras, normalmente empezamos en mayo, eso continúa
hasta la cosecha, lógicamente. Y de hecho, esas muestras son tomadas por la organización Plains Grains Incorporated, que es este sitio, plainsgrains.org. Ellos también ponen información sobre la cosecha en su sitio si quieren fijarse, y lógicamente la información también aparece en uswheat.org. O sea que ahí también hay informes, hay información, y las pruebas de esas muestras se van a hacer en el USDA, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el Laboratorio de Calidad de Trigo, que queda en Kansas. Yo diría que es un año especial, un año interesante con relación a la cantidad de plantación. La plantación disminuye, como ven, pero la producción aumenta. O sea, menos acres, pero más producción. Y eso es interesante, claro. Estuvo la cuestión de la sequía y después de la sequía se volvió, digamos, a una producción más normal. Tuvimos 50% ahora más que hace un año. Con relación a la productividad, podemos ver aquí un poco de la tendencia. Esto va desde el 95 hasta el 2023. Y acá tenemos, lógicamente, buen mejoramiento, buena genética, así que la productividad sigue aumentando. Claro, a veces tenemos algunas caídas. Acá, por ejemplo, la sequía que tuvimos en los últimos años, pero eso pudo volver a lo normal, a la producción normal. Acá tenemos las estimaciones en bushels, en fanegas, y aquí vemos entonces para el 2024 la producción tiene una proyección más alta que el año pasado. Aquí en este mapa, de hecho acá dice 2020, pero es 2024, pero acá entonces tenemos la cantidad de acres, o sea, lo que vemos en colorado o en rosado sería donde hubo una disminución en la cantidad de acres plantados. Aquí entonces en el centro de Estados Unidos, acá más a la derecha sería SRW, pero de nuevo, aunque hubo menos acres plantados en los Estados Unidos, la producción igual aumentó, como les decía antes. Acá algo interesante que quisiera mencionar sobre HRW. Me parece interesante pensar que acá, por ejemplo, vemos el progreso de la cosecha, cuánto se pudo cosechar. En la línea colorada justamente tenemos este año y después abajo tenemos los años anteriores, o sea que la cosecha en Texas, en Kansas, de manera general en el país tuvo 7 o 10 días menos, o sea, fue antes que lo normal. Eso también por causa del clima más seco que tuvimos en la primavera. También hubo precipitación de lluvia que también ayudó bastante, me parece, en este proceso y en estos números. Y a la vez, las sequías aquí en la primavera nos permitieron tener el contenido de proteína en la cosecha. Acá tenemos un poco más de los últimos números, o sea, 14 de julio 2024, hace algunos días. Acá tenemos Colorado, por ejemplo, el estado con 76% de su cosecha, comparando con 39% de promedio, o sea, de nuevo, mucho mejor, ¿no?, que lo esperado. En Kansas ya prácticamente se terminó, también antes del plazo normal. Nebraska 70%, en Oklahoma 100% ya se concluyó, en Texas prácticamente también, en South Dakota están comenzando, pero está de acuerdo con el promedio en términos de tiempo, de plazos. Aquí en esta tabla tenemos un pantallazo general también, un poco más de la proyección, cantidad de acres, productividad, producción, todo esto es para winter wheat, ¿verdad? Acá tenemos entonces cantidad de acres que disminuye con relación a los años anteriores, pero la cantidad de acres cosechados aumenta. Y eso también es interesante. Como decía, en el 2023 teníamos más acres plantados, pero muchos no se pudieron cosechar por causa de las condiciones de sequía. Pero este año tenemos un aumento aquí en la cantidad de cosecha. Tenemos aquí una productividad que también aumenta año tras año y mejor producción. O sea, acá los estados más importantes donde vemos esa variación, ¿no? En Kansas, por ejemplo, cae la cantidad de acres plantados, pero aumenta mucho la cantidad de cosechados. En el 23 no cosechamos
esa cantidad por causa de la sequía. O sea, es muy significativa esa diferencia. Por eso la producción aquí también se nota, ¿no? La productividad es más alta y la producción es más alta en esta tabla. Tuvimos esta bendición realmente en el centro de Estados Unidos. Los productores están mejor, claro, que el año anterior porque es una cosecha muy buena. Creo que todos conocen bien este mapa, ¿verdad? Acá vemos, de acuerdo con el mapa, cuáles son las regiones de plantación. Entonces, aquí en el centro de Estados Unidos, hasta Montana, más o menos tenemos lo que es HRW. Acá después Colorado, Nebraska, South Dakota, están cosechando también en Wyoming en este momento. Y acá vemos el flujo general de crecimiento y un poco de las regiones de producción para exportación. La mayoría del trigo aquí en el centro va al centro o al Golfo para exportación. El SRW va del centro y todo lo que es aquí en el norte se va a Pacific Northwest. Veamos un poco más ahora sobre calidad, los datos que tenemos con relación a esta variedad. Bueno, estas pruebas de nuevo se hacen junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, que queda justamente el laboratorio en Manhattan, en Kansas. Tienen lo que es molienda, las pruebas de todos los años y también evalúan nuevas variedades experimentales de mejoradores de todo el país. O sea que estos mejoradores nos mandan una muestra, le mandan una muestra a este laboratorio para chequear el rendimiento, para chequear la calidad. Aquí más algunos datos interesantes sobre el trigo y sobre el grado. Acá tenemos una referencia del promedio, ¿no? Entonces acá tenemos una cantidad de más o menos 11% de humedad, 12% de proteína. Se redujo un poquito desde el año pasado, ¿no? Pero se mantiene cerca de esa referencia. Tenemos buenos pesos, buen tamaño del grano. Vemos aquí entonces es una clasificación número 1. Todas las tasas aquí, los números que tenemos son bastante sólidos, muy buenos. Y tenemos un 85% de la cosecha, como decía, concluida de manera general. Con relación a la proteína, les estaba diciendo, esto se va a dividir en baja proteína, promedio y alta proteína. Lo que sería baja serían las muestras de menos de 11,5%. El promedio, el mediano sería 11,5 hasta 12,5, alta proteína más de 12,5%. Veamos un poco más aquí. Acá tenemos más datos sobre los granos. Creo que va a ser una muy buena cosecha. Acá tenemos la distribución en todas las cosechas que ya se cosecharon. Vemos que está todo de acuerdo con las curvas esperadas. Aquí el peso por 1000 granos, la cantidad de proteína. Notamos también alrededor del 12%. Y acá el diámetro también del grano muy bueno. Acá tenemos una tabla de distribución de estas muestras. Aquí notamos cómo es la distribución, o sea, la cantidad de muestras que tuvieron, el peso de la prueba, o sea, vemos que muchas de estas están en el rango esperado en términos de peso. De nuevo acá la cantidad de proteína, el contenido que tiene que estar entre 12 y 13 normalmente, esa es la mayoría de las muestras. Está realmente entre 12 y 13. Acá tenemos un poco más de la distribución de grado hasta esta fecha y estas son las categorías que decía, ¿no? Acá tenemos número 1, vemos que en la categoría de alta proteína tenemos aquí un 20%, 24% están entre 11,5 y 12,5 y 24% para baja proteína. Así que también buena calidad en esta categoría número 1 en términos de categoría. Aquí algunos mapas que nos pasaron aquí, la gente de Plains Grains Inc. Acá tenemos los colores. Esta es la cantidad de peso.
O sea, el peso para las pruebas, lo que estamos buscando es básicamente lo que esté en verde, amarillo, en colorado más oscuro. Y aquí en la parte central de Kansas tenemos un peso un poco más bajo, pero todavía dentro del rango. Tenemos que recordar que cuando vemos este color en el norte de Kansas, ese es un pequeño número de muestras, o sea, eso no puede asustarnos, digamos, ver ese color. Acá el mismo mapa, el mismo código de color para diámetro del grano. Esto lo vamos a dejar disponible. Esto, de hecho, está ya en Plains Grains. Y también US Wheat Associates creo que ya tiene estos mapas. Acá tenemos el peso por 1000 granos, aquí la cantidad de proteína. O sea que esto nos da una idea de cómo esa proteína, cómo está la situación, mejor dicho, de la proteína al comprar este trigo. Está todo dentro de lo esperado. Aquí en la parte occidental, central, aquí en la parte del este de Colorado, Oklahoma, en Texas. Acá vemos un poco de cómo es la distribución, pero de manera general, buen contenido de proteína. Es interesante ver que tenemos algunos de productividad muy alta, con alta proteína. Típicamente, es como una relación opuesta a donde tenemos baja productividad y baja proteína, pero no necesariamente pasa siempre así, ¿no? Es simplemente algo interesante que podemos notar. Bien, en general lo que podemos decir para el 2024, para Hard Red Winter, en términos aquí de condiciones, tuvimos excelente productividad y calidad del grano, tenemos buenas características también que van a favorecer la extracción de harinas. Tenemos buena productividad en términos de fanega de bushels por acre en toda la región. Algunas variaciones, pero de manera general muy bueno. La producción de la cosecha es parecida a la de 2019, pero con mejor cantidad de proteína y mejor calidad. Acá vemos entonces la parte occidental de Kansas, Colorado, Nebraska, tuvieron sequía, entonces tenemos también ese tipo de variaciones. De nuevo, de manera general, lo que podemos notar es muy buena productividad y muy buena calidad. Y yo creo que lo que es más favorable de todo aquí es la cuestión de precio y la disponibilidad para los compradores de US Wheat. Yo pienso que ahora tenemos realmente más producción, entonces tenemos muchas fanegas de buena calidad y les puedo decir desde la perspectiva nacional aquí en Estados Unidos, estamos todos muy contentos con la calidad, con la situación hasta este momento y espero que les guste el producto. En South Dakota aparentemente vamos a tener una de las mejores cosechas de la historia realmente en términos de productividad y de calidad de Hard Red Winter. Y como les decía, es un placer decir también que US Wheat es muy competitivo en este momento en el mundo. Aquí me mandaron esta tabla desde US Wheat Associates con relación a los precios FOB. O sea, acá tenemos entonces con relación a, por ejemplo, en el Golfo de Estados Unidos, 225, eso lo vemos también aquí arriba, 258, según la cantidad de proteína. Acá tenemos otra gráfica que nos hace la comparación de diferentes orígenes, o sea, acá tenemos el HRW del Golfo de Estados Unidos, aquí en rosa, si lo pueden notar, mucho más competitivo que antes. Estamos muy entusiasmados con eso y muy entusiasmados también por ustedes. Ustedes han sido muy buenos clientes en Sudamérica, diferentes países que siempre están en el top 20 para Estados Unidos. La región sudamericana realmente es uno de los mejores mercados en los últimos años, siempre en el top 20 y estamos esperando que tengan muy buenas oportunidades con este producto. Entonces, desde aquí y también desde US Wheat Associates, todos estamos trabajando para que tengan el producto que quieren.
Ahora la última diapositiva de la presentación, simplemente para decir que estos datos de la presentación se recolectaron, se probaron, se analizaron desde Plains Grains, que es una organización, como les mencionaba, que también tiene productores aquí trabajando de diferentes estados, Texas, Oklahoma, Colorado, Kansas, etcétera, y trabajando junto con el laboratorio de calidad en Manhattan, Kansas. Si necesitan más detalles, pueden ir al sitio plainsgrains.org y ahí tendrán también más información y además US Weight Associates tiene también mucha información en su sitio. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Gracias a todos ustedes por escucharme y después estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias, Aaron. Excelente información. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Como dijimos, vamos a resolver las inquietudes al final de este webinar. Quería recapitular brevemente algunas cosas de interés. A pesar de la menor siembra de trigo en la temporada 2024-2025, se cosechó, digamos, mayor cantidad de trigo. El 2023-2024, un dato importante, se dejó de cosechar un 30% de la superficie sembrada de Harvest Winter en los Estados Unidos debido a las condiciones climáticas, y vemos la importancia que tienen las condiciones climáticas en el desarrollo de las diferentes clases de trigo en los Estados Unidos. Excelentes noticias, Aaron. US Grade Number One como promedio, un trigo muy limpio, 71% de la cosecha de trigo se espera que tenga sobre 11,5% de proteína, un excelente dato para todos nuestros clientes de la región, un muy buen peso específico, lo que se traduce, como sabemos, en una mayor extracción molinera, y algo que no puedo dejar de mencionar por mi background panadero, es la mayor tolerancia a la fermentación que tenemos con los trigos americanos cuando los incluimos en las mezclas de harinas panaderas. Y sabemos que en Sudamérica el 70% del trigo que se compra va directamente al uso en panadería. Todas las preguntas serán respondidas al final. Ahora los quiero dejar con Erika Oakley, quien nos hablará sobre la calidad y el avance de la cosecha en el trigo, en la clase de trigo Soft Red Winter. Erika, adelante. Muchísimas gracias. Thank you, Miguel, and thank you, everyone. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por invitarme a hablar de Soft Red Winter. Como decía Miguel, soy Erika Oakley y soy VP de programas en US Weight Associates y estoy en la sede cerca de la ciudad de Washington, D.C. Así que bueno, acá hace bastante calor en este momento. Yo sé que en este momento en Sudamérica es invierno, hace frío, pero acá hace mucho calor. Vamos a comenzar, voy a mostrar mis diapositivas. Un segundo. A ver si pueden ver mi presentación. Estamos ok, Erika. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a comenzar entonces rápidamente. Es una presentación corta, pero tiene bastante información, me parece. Vamos a hablar un poco sobre Soft Red Winter, cómo es la producción, la exportación, cómo plantamos, algunos números de producción este año, cómo estamos progresando, también toda la parte de prueba de muestras y vamos a hablar de suministro, de demanda y algunas ventajas en las aplicaciones para SRW. Como saben, de las clases que tenemos, acá tenemos 6 y cada una tiene sus propias características y usos del producto, especialmente cuando hablamos de mezclas. Aaron, de hecho, habló muy bien sobre Hard Red Winter y ahora vamos a enfocarnos en lo que es Soft Red Winter. SRW se produce básicamente en la costa este de Estados Unidos, en el sur. Acá tenemos lo que es Luisiana, Alabama,
Michigan, Wisconsin y toda la costa al este. Y acá es donde se va a concentrar. Y tenemos un poco en Kansas, Oklahoma, Texas. Cada año tenemos un informe que se publica que habla de los datos de las muestras en estos estados que están aquí destacados. Y eso se divide en dos regiones de exportación. Acá tenemos entonces el Golfo y la costa al este. Desde ahí se van a exportar. Tenemos entonces el río Mississippi, que también participa en esa logística, y una pequeña porción que se va a exportar desde la costa al este, que también está aquí en el mapa. Un 72% de la producción total de SRW está representada en el informe de calidad de trigo, así que es una buena base para entender cómo está la situación, digamos, año tras año. Acá tenemos entonces un poco más de la comparación. En otoño 2022 veíamos acá toda la cuestión de los altos precios por la invasión de Rusia en Ucrania. Acá vemos entonces ese aumento en la cantidad de acres plantados. Esos altos precios no se mantuvieron. Entonces, cuando pensamos en lo que se va a plantar para este año, cuando volvieron, digamos, al campo, respondieron aquí a estos precios más bajos y a los precios input que también seguían altos, y eso llevó a márgenes un poco más apretadas, digamos, y presión financiera para los productores. O sea que fueron 2,5 contra 3,2 millones de acres plantados. Acá pensando entonces en la producción, no solamente hubo un aumento importante con relación al año anterior, sino también condiciones de producción muy buenas. O sea que hubo más producción, una producción récord en 9 años, mucha, muy buena productividad. Cuando pensamos entonces en cómo la producción se espera para este año, bueno, las condiciones han sido buenas, la productividad se espera mejor de lo normal, pero claro, tuvimos 20% de reducción en la cantidad de acres plantados, o sea que la producción también va a disminuir. A principios de mes, USDA habló de 9,3 MMT, o sea, millones de toneladas métricas. ¿Cómo entonces viene el avance este año para SRW? Yo diría que está progresando bastante rápidamente. Como Aaron decía, en su caso, acá para SRW vemos entonces la curva en marrón para este año, para el 24-25. Vemos que la cosecha va acelerando. Empezó, digamos, a principios, mediados de junio y empezó a separarse aquí la curva de los años anteriores. Normalmente aquí la región estaba lidiando hasta el año pasado con condiciones climáticas difíciles y bueno, eso también cambia la maduración de la cosecha. Ahora la velocidad se va normalizando desde hace algunos años y se piensa entonces que vamos a tener un 98% ya concluido en estos días, o sea que van a ser más o menos en total 3 semanas más rápido la cosecha que lo normal. Como los años pasados, como los meses pasados, el año pasado, las condiciones han sido buenas, este año han sido excelentes. Acá vemos un poco más en esta curva. Acá tenemos el porcentaje, digamos, de cantidad cosechada. Hubo algunas preocupaciones con relación a vomitoxina, por ejemplo, y entonces cuando uno está comprando, claro, es muy importante pensar en esta cuestión. Pero de manera general, vemos que con la precipitación de lluvia, las temperaturas moderadas, eso ha ayudado mucho el desarrollo de los granos. Hablando ahora de calidad, vamos a ver un poco más de los datos de las pruebas. Aquí tenemos el informe, también muy parecido con el promedio en 5 años.
Este es el informe acá para US number 2, o sea, para número 2. Acá tenemos una variación en peso específico. Les voy a mostrar un poco mejor. Esta distribución, esta tabla de distribución me parece interesante. Acá tenemos los datos promedio de más de 300 muestras que ya se han probado este año. Acá notamos entonces que 34% son número 1, 24%, o bueno, 45% en total sería número 2. O sea que las muestras para este año tienen más número 2 que número 1 y eso muestra también que tenemos una cosecha bastante uniforme. En manera general tenemos 77,81 de peso específico promedio. Eso es lo que se ha demostrado. Ahora, con relación también a esa cantidad de muestras, vemos que el 89% tiene un contenido de proteína entre 8 y 10%, con la base de humedad de 12%, y esto de nuevo demuestra que es una cosecha muy consistente. Básicamente el peso en este momento es 9,6% para la proteína. Acá tenemos la tabla de distribución relacionada al peso para 1000 granos. 69% de las muestras tiene un peso entre 30 y 35,9 gramos para 1000 granos. También se nota una cosecha muy sólida, ¿no? Y finalmente, con relación a esta cuestión de falling number, tenemos 78% con un falling number, número de caída de 300 o más. Nosotros sabemos que el promedio sería 316 segundos, así que bastante parecido con la referencia, con el promedio. También vamos a hacer una prueba compuesta. Aquí vamos a tener entonces lo que es harina, lo que es molienda, y esos resultados van a estar en las próximas semanas. Vamos a pasar ahora a lo que sería suministro y demanda. Aquí podemos notar que tenemos más de la mitad de SRW que se utiliza en el mercado doméstico. En esta tabla notamos las exportaciones que cayeron, acá un 19% con relación al año pasado, pero igual 6% más que el promedio de 5 años. ¿Y eso por qué está pasando? Probablemente tuvimos un año muy bueno el año pasado con la producción de esta categoría y por eso entonces hubo más exportaciones. Con relación al stock carryover, también tenemos esa variación para este año, ese factor. Acá vemos un poco más de los datos comerciales hasta 12 de julio, hace algunos días. Acá tenemos 16 mercados entonces para Soft Red Winter en 2023-24 en comparación con este año. Y hay una serie de personas, justamente de clientes que están aquí en este webinar. Acá tenemos Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile. Así que muchas gracias por sus negocios. Aquí esto ya lo mostró Aaron rápidamente, básicamente para mostrar que nuestros precios son competitivos de manera general. Y esto es lo que tenemos desde mayo en términos de tendencia. Creo que es un precio muy competitivo en este momento. Y simplemente para concluir, acá tenemos un pantallazo de cuáles son las ventajas de SRW. O sea, es bueno para mezclas con las harinas, es una buena oportunidad para crear un tipo de harina óptima, digamos, para cualquier tipo de producto. Algunos mercados también han trabajado con Soft Red Winter, con Hard Red Winter. Hacen mezclas también para llegar realmente a la mejor calidad que necesitan. Tenemos también la proteína que puede ser baja a promedio y ese es ideal para el uso en producción, en panificación y también harina con fermento. Normalmente tenemos un contenido de humedad más bajo y eso es una ventaja también en el caso de panificación.
tiene también un tamaño de partícula menor y eso puede mejorar la cantidad de absorción de agua, lo cual facilita el tiempo de mix, lo cual mejora la eficiencia de producción y finalmente podemos trabajar con buenos productos de especialidad como bizcochos, galletas saladas, etc. Aquí algunos productos donde se pueden utilizar, algunas aplicaciones, o sea, se puede utilizar en preparaciones saladas, dulces, en mezclas, harinas, etc. Y finalmente, para concluir, yo sé que Santiago siempre comparte esta información, estos recursos, pero también pueden anotarse directamente, registrarse para recibir estos informes, esta información en usweek.org. Dicho todo esto, muchísimas gracias por su atención y estoy a disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Primero, comentar que todos los participantes en este seminario saben que el Soft Red Winter es una clase única, con unas cualidades únicas y performance única para los diferentes usos para los cuales se utiliza. No existe mejor clase para producir galletas, tortas y queques en la región y ningún competidor nuestro dispone de una clase con esta particularidad. Hemos visto que funciona excelentemente bien también para mezclas en harinas panaderas y lo hemos visto en diferentes mercados en Sudamérica como los últimos años. El Soft Red Winter también ha sido utilizado o considerado para mejorar extensibilidad en algún tipo de harinas o para bajar tiempos de mezclado, como lo mencionó Erika en su presentación. La calidad, quedamos tranquilos, similar al promedio de los últimos 5 años, que hemos visto una calidad decente. Grado número 2 en promedio. El único factor que nos pega es el peso específico, que es ligeramente inferior y por eso caemos en grado número 2, pero es un trigo que va a cumplir con la calidad que nuestros clientes esperan. Más del 80% o casi el 80% con un falling sobre 300 segundos. Eso también es importante para los compradores de trigo. Así que con esta recapitulación nos podemos ir directamente a las preguntas que tenemos el día de hoy. Voy a partir desde el principio. Klaus, si se me va alguna pregunta, tú me cuentas. Sí, Miguel, aquí atenta. Muchas gracias, Klaus. Vemos, nos preguntan desde Colombia, ¿a qué se debe la disminución de la producción de trigo Soft Red Winter? Yo creo que la señora Erika Oakley contestó esta pregunta durante su presentación y básicamente es a que la temporada anterior hubieron precios muy altos debido a la situación y a la coyuntura con Rusia y Ucrania, y sin embargo esta temporada, en la época de siembra de Soft Red Winter, fue al contrario y los precios estaban bastante deprimidos, digamos, lo que no incentivó al productor americano a sembrar más trigo Soft Red Winter. No sé, Erika, creo que esa es la principal razón. No sé si te gustaría agregar algo. Nope, that's correct. No, sí, es exactamente eso. Los precios estaban más bajos y los precios inputs todavía estaban bastante altos. O sea que fue como un margen un poco más apretado para los productores. O sea que se fijaron en los números y dijeron, no, no vamos a plantar tanto este año. Excelente, excelente. Después tenemos una pregunta de
de nuestros contactos en Brasil. Bom dia, ¿cuál tipo de pavo feito con estos testes? ¿Qué tipo de pan se realiza con los test panaderos que se hacen, digamos, con el trigo Harred Winter? Aaron, no sé si nos quieres comentar un poquito. Yo tengo la idea, me imagino que siguiendo el protocolo de AACC, pero quedamos atentos a tus comentarios. Yeah, you're exactly right. Sí, exactamente, es exactamente eso. O sea, es ese tipo de pan lo que se evalúa. Perfecto. Correcto, y para nuestra amiga Y Jacqueline. es lo mismo, sí, aquí para Soft Red Winter, dice Erika, solamente para añadir esa información, o sea, básicamente la misma prueba. Correcto. Si no me equivoco, Jacqueline, es esa formulación que, bueno, contiene un bajo porcentaje de azúcar, un bajo porcentaje de grasa, y que es la típica formulación utilizada para evaluación de harinas en laboratorio. Si quiere, después nos puede contactar por interno y yo le puedo mandar los porcentajes panaderos para ese tipo de pruebas. Más el adelanto de la cosecha ha mostrado algunas diferencias en las características de harinas de panificación. Una buena pregunta, y Aaron, yo la hago en español despacio. Este adelanto en la cosecha de trigo Harred Winter ha mostrado alguna diferencia en las características de harinas para panificación. Yo tengo mi punto de vista, pero me gustaría tener el punto de vista tuyo. We have, you know, Sí, a ver, pretty preliminary data. son datos preliminares. Nosotros fuimos haciendo diferentes muestras, tenemos muestras compuestas también para panificación. Básicamente no vi todos los datos. Yo sé que tenemos un laboratorio de molienda, de panificación aquí en el Centro de Innovación y estuvimos viendo buenos volúmenes. Ha sido una buena tendencia con relación a los últimos años. Básicamente estamos evaluando la harina simple en este momento. Excelente. Muchísimas gracias, Aaron. Para nuestro amigo Mario Penacchiotti, yo le comentaría, y él que ha tenido la oportunidad de trabajar con nosotros también lo sabe, en el trigo americano, independiente que este año vemos que, revisando mis apuntes, más del 71% de la cosecha en Harred Winter tiene más de 11,5% de proteína. Sabemos nosotros que el trigo Harred Winter, independiente que este año tiene un buen contenido proteico, tiene una muy buena calidad de proteína, ¿no? Lo que se refleja no solamente en las características visuales de volumen, sino como siempre hemos visto también en una mucho mejor tolerancia que cualquier otro origen, lo que permite reducir, digamos, el uso en mezclas panaderas para diferentes usos. Tenemos una pregunta de Brasil, mi estimado Aaron, y si nos puedes recordar cómo está el falling number este año para el caso del Harred Winter comparado con temporadas pasadas. Creo que no debemos tener ningún inconveniente, ¿verdad? Yeah, it's normal. I mean, Sí, es el número normal, diría, o sea, en términos de número de caída de falling number, está correlacionado a lo anterior. Tenemos algunas pequeñas partes en Texas donde llovió bastante y tal vez tuvieron un número un poco menor, pero realmente eso es cerca de lugares donde también hay ganadería en Texas, o sea que eso también tiene un factor. Básicamente está todo normal, eso es algo muy puntual, muy específico. Yo diría que en la cosecha de Hard Red Winter el falling number realmente es muy bueno. Excelente, excelente. Gracias por compartir esa información. Tenemos otra pregunta para la señora Erika Oakley, y es respecto a si es que tenemos resultados promedios de DON para esta cosecha
de Soft Red Winter en curso. They are currently being tested. En este momento se están haciendo las pruebas ahora para Dawn y yo pienso que es un poco, o sea, en la muestra preliminar que se hizo, pienso que está un poco más elevado, pero por causa de áreas puntuales que recibieron más humedad, básicamente, durante el momento de espigazón, o sea, en Maryland, ¿dónde más? Estoy tratando de acordarme dónde hubo un poco más o menos de lluvia. Ahí hubo más lluvia. Y también un poco en la costa del este donde tuvieron ese impacto. Pero creo que vamos a tener buenos datos de Don en las próximas semanas. Muchas gracias, Erika. De acuerdo contigo, creo que los puntos de Don que van a estar ligeramente sobre el año pasado se deben principalmente a algunos lugares puntuales donde se tuvo lluvias en en algún momento, digamos, del estadio del cultivo que ha afectado de esta manera. Pero personalmente no creo que haya ningún problema con las especificaciones que tenemos regularmente desde Sudamérica y no deberían tener ningún problema en seguir especificando los niveles máximos que se utilizan para el mercado sudamericano. Yeah, I was going to add, Miguel, it's just always Sí, y yo añadiría, Miguel, un punto que, claro, es importante hablar de las especificaciones al comprar. Es correcto, es correcto. Gracias, Eric. Here we have, aquí tenemos una pregunta de nuestro amigo Douglas de Alianza Agrícola en Brasil. Voy a leer la pregunta y básicamente dice, sabemos que el trigo americano es muy estandarizado y nos pide especificar cuál es el proceso desde el campo hasta el elevador de exportación que permite, digamos, tener esta clasificación dada en los diferentes grados y no mezclar, digamos, los trigos en el camino. Mi estimado Aaron, creo que te damos la palabra a ti, sabemos que manejas muy bien el tema. Adelante. Yeah, certainly. So when a farmer delivers, Cuando un productor le entrega entonces al elevador esos granos, en ese momento no se hace la clasificación de grados, sino que van a verificar lo que es humedad, van a verificar el peso, van a chequear también si hay algún material extraño. En algunos casos van a evaluar también el contenido de proteína. A veces entonces ya van a darle, digamos, un descuento por material extraño o le van a dar un extra por el contenido de proteína y así. Y el elevador local entonces va a hacer la carga en camiones o en trenes para enviar al terminal. En ese momento, ahí va a ser la clasificación en el elevador terminal. Nosotros sabemos que hay algunos que son más grandes, en Kansas, por ejemplo, que tienen una inspección, un servicio de inspección, un representante, digamos, en ese lugar donde se va a hacer ese proceso. O sea, ese servicio de inspección de Kansas va a permitir entonces ese tipo de inspección del USDA. Van a chequear en ese momento una muestra de granos de ese tren y van a chequear si eso va a exportación. Supongamos que eso va a otro lugar. Y en ese momento se hace el offload, la descarga, la mezcla, según, claro, lo que quiera el cliente. Y se hace el grado final, ahí la clasificación final, a partir de ese servicio de inspección en el puerto. O sea que, Miguel, no sé si me perdí alguna información, es eso, ¿no? Es eso. Muchísimas gracias. Y cualquier pregunta adicional, Douglas, sabes que nos puedes contactar y te podemos dar más información en detalle. Pero efectivamente, una de las bondades, digamos, del trigo americano es su estandarización y eso hace, obviamente,
hace que los molinos puedan utilizarlo con toda confianza para los diferentes productos o harinas que ellos están produciendo. Avanzando con las preguntas, que tenemos muchas, nos hacen una pregunta nuevamente de Brasil de los valores de vomitoxina para el caso del trigo Soft Red Winter. Erika Oakley ya nos contestó esta pregunta. Se están realizando los valores o el análisis de DON en este minuto, y apenas dispongamos de esa información la vamos a poner a disposición de nuestros clientes para poder comparar los valores actuales con los de las temporadas pasadas. Tenemos una pregunta adicional respecto al Hard Red Winter. Aaron, sabemos que tú vives y trabajas en Kansas, pero uno de los participantes nos pregunta cómo se ve la producción de Hard Red Winter en Montana, que es importante o tributaria para la exportación de esta clase a través del Pacific Northwest. Yeah, and Erica can add any information she has. Sí, have y de hecho, Erika también tiene esa información porque nosotros hacemos llamadas todas las semanas entre diferentes estados para hablar un poco de eso. El invierno fue largo en Montana, es verdad, este año, o sea que tuvieron nieve después de lo normal, digamos, fue un clima bastante frío y creo que por eso las cosas se retrasaron un poco con relación a la agenda normal, pero de manera general tenemos una buena situación, ¿no, Erika? Sí, sí. Sí, han dicho varias veces que parece ser una muy buena cosecha, así que dedos cruzados, ojalá el clima mejore y ayude. Excelente, excelente, excelente información. Tenemos otra consulta que dice cómo se ha comportado la demanda de los trigos Hard Red Winter y Soft Red Winter, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta que el año pasado se produjo un 19% más de Soft Red Winter. Para este año, ¿Estados Unidos tendrá algún inconveniente en cubrir la demanda, teniendo en cuenta la reducción de producción en Soft Red Winter? Yo tengo mi propia opinión, pero Erika, Aaron, no sé si ustedes tienen algún comentario sobre esto. Well, one thing I was going to say for Soft Red Bueno, Winter, yo iba a decir para Soft Red Winter que tenemos muy buen carryover en términos de inventario de stock, o sea, todavía la producción está dentro del promedio, no es que haya una reducción tan brutal, digamos, en el promedio de 5 años, o sea, la producción con todos esos factores seguramente tiene muy buena disponibilidad. Y yo pienso que Hard Red Winter, por ejemplo, nosotros sabemos que el precio estaba tan alto, ¿no? Que, bueno, había menor demanda. Es muy diferente en este momento, obviamente. O sea que tenemos buen suministro de Hard Red Winter. Creo que eso ya está fácilmente disponible para nuestros clientes. Va a estar todo normalizado. Excelente respuesta de ambos. Estamos muy alineados porque yo hubiese contestado exactamente lo mismo, ¿no? El carryover del Soft Red Winter del año pasado, sumado a la producción actual, nos indica que no va a haber ningún problema en abastecer todos nuestros mercados de Soft Red Winter. Y en el caso del Hard Red Winter, al revés, los precios internacionales el año pasado fueron tan altos que sabemos que la exportación este año con las condiciones actuales va a ser mucho mayor y va a haber trigo disponible para atender en ambas clases a todos nuestros clientes, no solo en la región, sino en el mundo. Nos hacen una pregunta respecto a mezclas panaderas. ¿Ambos trigos son 100% recomendados para panes o cuál sería el porcentaje de recomendación? Yo me atrevo a contestar esta pregunta para el señor José Gregorio. En el fondo, el Hard Red Winter es un trigo netamente panadero por definición. Y lo que hemos visto es que en algunos mercados se le puede agregar entre un 10 y un 20% de Soft Red Winter a esa mezcla, buscando una mayor extensibilidad, considerando de que el trigo Hard Red Winter, el P partido por L del albiógrafo, está cercano a 1 y podemos incluir hasta un 20% de Soft Red Winter, teniendo harinas con excelente característica
para los diferentes productos panaderos que se producen en la región. Cualquier información, don José Gregorio, nos puede contactar directamente y podemos compartir la información clara sobre pruebas realizadas en nuestro laboratorio en Santiago de Chile. Un saludo para Aaron, de un participante egresado del Kansas State University. Go Cats. A medida, ¿cuál es el resultado de estabilidad, el W, para ambos tipos de trigo? No sé si tenemos esos datos a mano, todavía se están procesando, Aaron, Erika. Es un poco temprano, me parece, para esos datos. Nosotros eso lo vamos a tener en otras muestras más adelante. O sea, yo puedo también informarles lo que vimos en el laboratorio, en el centro de innovación, o sea, lo que estuve hablando con también clientes nacionales. Yo pienso que esos números son bastante buenos, pero no sé si Erika tiene más información. No, la verdad que no. Esperamos tener esa información porque están haciendo esas pruebas en este momento, ese tipo de análisis y entonces ese tipo de información para panificación, etcétera, está empezando ahora y para el informe estará en las próximas semanas. Es una pregunta que yo también tengo. Ojalá tengamos más información sobre eso y sobre Don también en el próximo informe. ¿Quién sabe el viernes? No sé. Muchísimas gracias, Erika y Aaron. Yo sé que apenas tengamos esa información, la vamos a compartir con nuestros clientes. Mi impresión y la estabilidad que es tan importante en el trigo Harrod Winter, digamos, por su uso en panificación, yo estoy seguro con los datos de proteína que hemos visto que el W va a ser o va a cumplir plenamente con las necesidades del mercado sudamericano. Me hacen una pregunta desde Brasil, a mí, falando de trigo Harrod Winter, si estoy completamente de acuerdo. Nuestro amigo Mauricio Matías, un abrazo para Mauricio. Efectivamente, Mauricio, el trigo Harrod Winter, además de ser utilizado para masas frescas y bizcoitos, también puede ser utilizado en panificación. No creería que con mucha holgura podría ser utilizado hasta en un 10% con muy buenos resultados y va a depender también del tipo y de los aditivos que se esté utilizando. Sabemos que no son los mismos aditivos panaderos que se deben utilizar cuando se utiliza un trigo argentino, por ejemplo, que un trigo americano. Y si necesitas mayor información sobre mezclas de trigo e inclusión de Harrod Winter en harinas panaderas, por favor me escribes directamente y con mucho gusto compartimos información disponible que tenemos de pruebas realizadas en nuestro laboratorio. Vamos terminando, nos quedan 4 preguntas. De nuevo, si vamos a tener disponibilidad de Harrod Winter todo el año, sí vamos a tener disponibilidad, don Andrés Guerrón, de Harrod Winter todo el año para el mercado sudamericano, y los precios esperamos sigan siendo competitivos y de todas maneras van a ser más competitivos que la temporada anterior. Pero no se olviden que el Harrod Winter lo que aporta en una harina destinada a panadería es algo que nos permite no solamente reducir el costo en aditivos, sino mejorar características panaderas que yo estoy buscando como productor de harinas. Regulación, ¿cuál es la norma o regulación aplicable para la exportación y comercialización de trigo referente a resultados de micotoxinas y plaguicidas? Eso creo, Aaron, Erika, una pregunta que contestamos nosotros. La regulación va a depender de cada mercado. Todos los mercados tienen límites diferentes, máximos de micotoxinas que pueden ingresar en los cereales importados, como también en los residuos de plaguicidas. Va a depender, Sebastián, dónde estés ubicado. Si necesitas mayor información, como US WIT disponemos
de los requisitos de cada uno de los mercados. Estos están en permanente cambio. Nosotros que estamos en Chile hemos visto algunos cambios en la normativa y en la legislación, y siempre hay una normativa para trigo y una normativa para harina. Son diferentes, ¿no? Cualquier información adicional, Sebastián, nos puedes contactar directamente. Vitrificación. No entiendo muy bien esta pregunta, Mauricio, desde Brasil. ¿Cómo podemos clasificar el teor de vitrificación de esta cosecha de trigo soft Red Winter americano? El trigo soft por defecto no tiene granos vítreos. Es un trigo más harinoso. Si quiere, después me puedes mandar un correo o podemos hacer una llamada y te puedo aclarar ese tema sin ningún problema. Y en el caso de los resultados de Soft Red Winter referente a DON, se encuentran fuera de especificación. ¿Cuáles son los pasos que sigue la US Wheat? Sebastián Benítez, en el caso de que los niveles de DON en el trigo sean mayores a los especificados en el contrato de compra, nos pueden contactar como US Wheat y nosotros podemos actuar como mediadores algunas veces con el exportador, pero no se olviden que en el caso de los Estados Unidos no somos la opción más confiable del mundo. Todas las exportaciones son analizadas por un ente gubernamental, el Servicio Federal de Inspección de Granos, y son quienes ellos definen si la calidad y los niveles especificados en los contratos cumplen con el trigo que se está cargando. En este caso, si es que los niveles de DON son mayores a los especificados, hay que informar al exportador y se puede entrar digamos, en un tema de revisión de muestras. El Servicio Federal de Inspección de Granos guarda contramuestras de los embarques por 60 días y por ende estos reclamos o estas observaciones tienen que ser hechas apenas son identificadas al arribo de la nave a cada uno de los mercados. Cualquier información adicional, estamos a la orden para colaborar desde US Wheat Santiago. Mira qué buena pregunta acá. ¿Qué ventajas tiene el NS-DNS versus el CWRS? Tiene muchas ventajas y el principal punto es la humedad. Siempre el trigo de primavera americano va a tener menor humedad que el trigo canadiense. Si nosotros vemos un trigo de primavera americano saliendo por el Pacífico, vemos que el promedio de humedad está cerca a 11.7. En los contratos americanos se especifica máximo 12% de humedad. Sin embargo, en los contratos de compra desde Canadá vemos que se especifica hasta máximo 14.5. Ya solamente en ese cálculo tengo 2,5% de humedad que estoy pagando a precio de trigo y que también estoy pagando flete por esa humedad. Como sabemos, el trigo lo llevamos a 15.5 para poder molerlo, entonces ya tengo una ventaja competitiva desde ese punto de vista. Otro punto importante que hemos visto nosotros en el trigo NS-DNS desde los Estados Unidos comparado al QUIRS de nuestros amigos de Canadá es que tiene una mejor tolerancia, tiene un P partido por L en muchos casos mayor y muchos molinos de la región lo consideran un trigo mejorador sobre el CWRS. Sin ver ni mencionar ninguna empresa, nosotros hemos visto que empresas que utilizaban QUIRS, por así decirlo, en un 60% en la mezcla, y hoy día están utilizando trigo de primavera americano, han podido bajar ese 60 a 55 o 50% dentro de la mezcla, lo que también se traduce en un ahorro del trigo de alta proteína dentro de la mezcla. Esas son las mayores ventajas. Si necesitan algunos ejemplos de pruebas panaderas, encantados de poder compartirlas con ustedes. Respecto a la estabilidad de la harina,
tenemos algún estudio que indique porcentajes atribuibles al proceso de molienda y a la calidad de la proteína. Encantado de poder compartir, señor, esta información con usted. Nos escribe un mensajito a mí y a Andrés Saturno y podemos compartirle los estudios que tenemos respecto a la estabilidad y la relación que puede tener este factor, digamos, de performance panadero con respecto al proceso de molienda. Eso es, creo que hemos terminado con las preguntas. Agradecerles a todos, a todo mi equipo de la US WIT, a nuestros excelentes presentadores, Erika y Aaron, a nuestros intérpretes por el excelente trabajo como siempre y a los más de 130 participantes que tuvimos conectados de diferentes países de Sudamérica. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, y cualquier duda adicional siempre estamos abiertos a poder responderla en forma privada a través del correo. A nombre de todos los productores de los Estados Unidos, muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias.